Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te agitas en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Señor, ayúdanos a estar en sintonía contigo y con la misión. Saber escucharte a ti y entregarnos gozosamente contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, mi nombre es Ángela Gómez, misionera Verbum Dei. Les hablo desde Medellín y el pasaje que les acabo de leer es Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Cuando nos encontramos con este pasaje que acabamos de leer, seguramente que pueden venir a nosotros actitudes repetidas, ¿no? Que en cierta forma chocan, ¿no? Y que nos hace pensar que Marta es más o que María es más, y ponemos en discusión a las dos. Y nos hace a veces sentirnos culpables. No he orado, no he hecho cosas, no hago nada por los demás, y uno empieza a preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿Dónde hago más? ¿Cuánto más oro? ¿Por qué no oro más? Y podemos sentirnos cansados un poco de esa dialéctica interior que podemos estar viviendo, ¿no? Sentir que queremos orar más, sentir que necesitamos hacer más cosas o que queremos ser más eficaces, ¿verdad? Y que no nos sale mucho, ¿no? A mí me pasaba mucho al inicio de mi camino vocacional y aún tengo ciertas reminiscencias de eso, ¿no? Ante tanto por hacer, tantas personas a las que llegar, tanta misión, tantas realidades, que uno quisiera llegarle a tiempo, necesita, quiere, desea llegarle a tiempo. Y entonces la oración se hace impetuosa y se hace como que quisiera uno que acabara rápido, pues porque hay que ir de misión. Y entonces uno empieza a preguntar: ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién necesita? ¿No? O también lo contrario, ¿no? Tantas realidades con las que uno se encuentra cotidianamente, y entonces uno empieza como a preguntarse: pues, Señor, ¿cuándo acaba todo esto que necesito ir a orar? Quiero parar, quiero descansar, quiero que mi mente recobre otras cosas, en fin. Y quiero contarle a Jesús todo lo que está pasando, quiero como tener tiempo. Vamos como de un extremo a otro. Y el Evangelio de hoy nos dice que Jesús iba de camino, que entró en una casa, en un pueblo, en una casa, y que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, y que ella tenía una hermana que se llamaba María. Las dos manifiestan dos acciones que el Evangelio nos dice que son hermanas. Escucha, contemplación, oración, es hermana de la acción. Ahora, si yo valoro más una que otra, las pondré en rivalidad, pero son hermanas. Atender a Jesús en las obras materiales, digamos así, atender a Jesús en la escucha y en la oración personal, son hermanas. Ambas son expresiones de amor a Jesús, ambas son hermanas. Y como en una familia, un padre ama siempre a todos, ¿no? Y Dios ama ambas cosas. En el mundo, Dios mismo combina las dos cosas. Es más, Dios mismo en su propio ser maneja las dos cosas. Fíjese que estuvo en su obra creadora y luego dice que se detuvo y que empezó a ver lo que había hecho y que descansó el último día, ¿no? Y dice que ha estado todo muy bien. Dios ama ambas cosas al entrar en tu vida, en tu casa, en tu interior. No resalta una más que otra. Dios no resalta de mí más mi oración que mi acción, ¿sí? Dios no resalta de mí más mi predicación que mi momento de estar con Él. Y entonces es cierto que Jesús le dice a Marta que una cosa es necesaria: escucharle. Y le dice: no te afanes, no te pongas llena de actividades, es verdad, y hay que ponerle atención a eso. Pero en el fondo, la parte más importante también es cuando le dice: escoge lo que nadie te va a quitar. ¿Y qué es lo que nadie nos va a quitar?
No es escoge la oración que eso nadie te lo va a quitar, no es escoge la acción que eso nadie te lo va a quitar. En el fondo, ¿qué es lo que se está escogiendo? Escógele a Él, escoge al Señor. ¿Qué es lo que nadie nos puede quitar? Al Señor. En realidad es eso. Comprendí en mi meditación, no escojas acción u oración. Escoge a Dios mismo. Y haz así lo que tienes que hacer. A veces me pregunto, ¿será que Marta estaba tan distraída en las cosas que no lograba escuchar? Porque en ese tiempo las casas eran muy abiertas y pues yo estoy segura que Jesús hablaba fuerte y escuchaba. Pero yo creo que Marta se preocupó más de lo que estaba haciendo que de escucharle. Y creo que necesitamos por eso conciliar estas dos cosas, hermanarlas. Haz lo que tienes que hacer, orar o una acción material, digamos así. Porque lo que sí es cierto es que no es más santo el que hace 100 obras de caridad, por ejemplo, ¿cierto? O que va a un centro de rehabilitación y ayuda, luego da una charla a unos profesores, luego da clases a las mujeres en el barrio, por ejemplo, las mujeres cabeza de hogar, o convoca un grupo de mujeres, o de hombres, ¿cierto? Que llega a su casa, que lava, que hace, que plancha, que baña al perro, que si es el marido que el fin de semana hace todas las cosas en su casa, bueno, en fin, que ayuda a dar catequesis. No, pues ese ya es santo, ¿cierto? Son santos. ¿Qué hacemos nosotros al lado de ellos, verdad? Y tampoco es menos santo, o es más santo, tampoco, mejor dicho, tampoco es más santo el que hace 5 horas de oración, predica whatsappautas, vuelve a orar, tiene su casa llena de rosarios, el del Papa Francisco, el de Sor Faustina, el de los franciscanos, el misionero, en fin. Terrible, terrible este frenesí de actividades, ¿no? Y terrible esa vida dedicada solo a robustecerse a sí mismo, a ese sedentarismo espiritual, quizá, y digo quizá, vanagloriándose de lo que hace. Oro mucho o hago mucho. Son hermanas estas dos cosas en nosotros. Es más, somos nosotros mismos los que nos ponemos en los extremos, ¿sí? Somos nosotros mismos los que valoramos más una cosa que la otra. Y nos hace poner en discusión y en rivalidad lo que en realidad Dios hizo que se fueran hermanas. El hacer y el vivir una vida espiritual nutrida y serena, ¿de dónde puede venir? Una vez le preguntaban a una misionera, oye, cuéntame tú qué es lo que haces, a qué te dedicas. Ay, yo me dedico a la oración, a la predicación, formamos grupos de apóstoles, ayudamos a la gente a que se encuentre consigo mismo, que encuentre la palabra, que aprenda a vivir su vida integrada, que sí. Y entonces la persona que le estaba preguntando dice, bueno, hay una cosa así como más visible, más material, más eficaz. Nosotros tenemos esas dialécticas en nosotros mismos, pero la realidad no es así. Yo me hago las siguientes preguntas y te las hago también a ti. ¿Cómo se puede mantener una entrega con calidad? Estando a los pies del Maestro. ¿Cómo tener una vida espiritual fecunda? Estando a los pies del Maestro. ¿Cómo tener una vida dada a los demás desde la llamada que Dios nos está haciendo a cada uno? A los pies del Maestro. ¿Cómo recuperarnos del cansancio y quizá de la frustración cuando intentamos amar como Jesús, hacer misión y ver pocos frutos? Estando a los pies del Maestro. ¿Cómo evitar el peligro del yoísmo y la autorreferencialidad? Saliendo a amar, a encontrarnos con los demás, compartiendo nuestra fe, compartiendo nuestras cosas, nuestros bienes, trabajando en equipo. No pongas en discusión lo que es hermanable. Ahora, una cosa más. Recuerda, la fuente para mantener unidas estas dos hermanas está en ti, en nuestro ser. Está en nosotros porque nuestro Dios amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos habitan, cada uno de ellos. Entonces, ¿de qué se trata? De que convivamos con ellos, de que compartamos con ellos. Deja que ellos te proyecten a los demás. Estás en plena actividad, entonces míralos. Permanece en su presencia. Pregúntales qué piensan de eso que estás haciendo, de las personas con las que estás, con esas personas que vas a llamar o a visitar, de lo que haces. Y mientras estás en esa acción, hazlo con todo el corazón.
hazlo amando, hazlo conscientemente, hazlo todo lo mejor que puedas. Y cuando estés en tu oración personal, procura estar allí en la oración, estar con todo tu ser. Y deja que ellos te proyecten, te hablen de los otros, te hablen de lo que puedes hacer, que te hablen de la realidad cotidiana. Recuerda, María es escuchadora, entonces escucha a Dios en tu oración, pero también escucha a Dios en los hermanos. Escucha a Dios en esa actividad que estás haciendo y sirviendo. Escucha a los hermanos mientras les sirves y mientras oras. Tanto es una actividad predicar como orar. Simplemente estar a los pies de Jesús. Valorar una más que la otra puede ser síntoma de nuestra inmadurez espiritual. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a orar y que nos ayude a transformar esa valoración que tengamos una más de otra, porque en el fondo las dos son hermanas. Buena oración.